Buen día, mi nombre es Cindy González Fúquene, voy a hacer las veces de moderadora para mi grupo, entonces inicialmente los voy a presentar. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Andrés García, Álvaro Junior Peña Terán, por mi persona Cindy Margot González Fúquene y por Marisa Elizabeth Salinas Parra. Vamos a ir dando paso a la participación de cada uno. La idea es poder responder las tres preguntas generadoras del debate. Entonces voy a compartir las preguntas iniciales. La primera pregunta: ¿cuáles son las principales amenazas que abordan los sistemas universitarios de América y Europa? De acuerdo a esto, ¿cómo cree usted que han influido el contexto sociohistórico en el diseño, el desarrollo y la calidad de los sistemas universitarios de estos continentes? Y la última: si fueras ministro o ministra de Educación y Formación Profesional, ¿qué medidas adoptarías para fortalecer la educación superior de tu país, tomando como referencia otros países? Entonces vamos a dar paso inicialmente a Álvaro con su participación. Yo considero que las principales amenazas que enfrentan los sistemas universitarios de América y Europa son muy similares, porque una de ellas es la desigualdad de acceso. Esta siempre se relaciona con factores económicos, sociales y geográficos, pero sí debo aceptar que especialmente esto se intensifica en América Latina. Otra amenaza es el financiamiento sostenido que afecta la capacidad de las universidades para la investigación, para la innovación y para garantizar la calidad académica. También destaca la rápida evolución tecnológica, que exige actualización constante de programas y metodologías. Eso genera brechas entre instituciones que pueden adaptarse y las que no. Finalmente, creo que la fuga de talento y la precarización laboral del personal docente representa un riesgo muy directo para la calidad y la competitividad internacional. El desarrollo de los sistemas universitarios han sido profundamente moldeados por su historia y contexto social. En Europa, la integración a través del proceso de Bolonia impulsó la armonización académica, la movilidad estudiantil y estándares comunes de calidad. En América Latina, en cambio, las universidades han tenido un rol más ligado a las luchas sociales y la democratización del conocimiento, pero con grandes retos estructurales como la desigualdad, la inestabilidad política y sobre todo la dependencia económica. Estos factores han generado modelos educativos distintos, con fortalezas importantes, pero también limitaciones que aún deben superarse. Si yo fuera ministro de Educación, bastante interesante, pero si yo fuera ministro de Educación tomaría estas tres medidas para fortalecer la educación superior en mi país. Primero, garantizar el financiamiento adecuado, transparente y constante que permita mejorar la infraestructura, la investigación y el apoyo estudiantil. Segundo, ayudaría a promover una mayor vinculación entre las universidades, el sector productivo y la sociedad, para asegurar que los programas académicos respondan a las necesidades reales y actuales del país. Y tercero, ayudaría a fortalecer la internacionalización y el intercambio aprendiendo de las buenas prácticas europeas, especialmente en temas de movilidad, aseguramiento de la calidad y competencias digitales. De acuerdo, bueno, la participación de Álvaro. Ahora le damos paso a Alejandro, quien tiene un enfoque más hacia la realidad de España. Sin más dilación, empezaré con el primer aspecto que quiero hablar, es sobre las principales amenazas en los sistemas universitarios. A lo largo de las unidades de este máster, tanto en este módulo como en el que hacemos los jueves, hemos hablado de muchas de estas amenazas. Yo creo que la más importante es la suficiente financiación, o quizá también una diferencia de acceso a recursos entre diferentes centros universitarios. Eso puede hacer que limite la renovación del profesorado, la movilidad internacional, y además pues desmotiva mucho y puede fomentar problemas de que perdamos profesionales, ¿no? En segundo lugar, la desigualdad de acceso. En Europa se mantiene una brecha socioeconómica, que eso, y en España también, que hace que las familias se planteen si pueden hacer que sus hijos, los hijos, puedan hacer un estudio universitario con el sobrecoste que supone para las familias el tener la educación superior. Y luego la fuga de talento. Evidentemente, las condiciones económicas son precarias. Habrá profesionales muy cualificados que decidan buscar otros recursos en otras localidades, en otros países, con lo cual pierde la sociedad, pierde España o el país del cual se vayan estos profesionales.
Luego el contexto socioeconómico, sociohistórico, perdón, que ya hemos analizado a lo largo también de las unidades del máster. Bueno, venimos de un modelo escolástico que es al inicio, luego pues pasado la influencia de la Ilustración, las guerras y Napoleón, y la influencia que tuvo toda la Revolución Francesa en todo este campo, y finalmente todo esto ha llevado a esta idea fomentada por la integración europea del espacio europeo de educación superior, que está fomentando que mejorar los estándares de calidad de todas las universidades y que, bueno, por así decirlo, sea un impulso para la universidad en Europa y por tanto en España. Lo que es importante también es incorporación de tecnología educativa, pero formar a los profesionales de la educación para que puedan desentrañarla o realizarla de la mejor manera posible. Si yo fuera ministro de Sanidad, de Educación en España, lo que haría había tres campos: sería aumentar la inversión en investigación y carrera académica, siguiendo modelos como los países nórdicos, reforzar la equidad del acceso. No podemos permitirnos el lujo de perder estudiantes que tengan altas capacidades y que, sin embargo, por recursos económicos no puedan acceder al sistema educativo superior. Impulsar una estrecha conexión con la universidad y la universidad en la empresa, sobre todo aquellos grados más relacionados con el mundo empresarial. Y estas medidas creo que permitirían un sistema más inclusivo, competitivo y alineado con los desafíos actuales. Muchas gracias. Bien, ahora vamos con María Elizabeth en la resolución de las 3 preguntas también. Quiero compartirles mis apuntes sobre los planteamientos formulados. Las principales amenazas en contra del sistema educativo en América Latina podríamos enunciar el financiamiento insuficiente y la desigualdad. Muchas universidades dependen de recursos públicos limitados, lo que afecta la infraestructura y la investigación. Las brechas sociales y digitales. El acceso desigual a la tecnología y la conectividad limita la inclusión. La fuga de cerebros, es decir, investigadores y profesionales migran a otros países buscando mejores condiciones económicas y mayor estabilidad. Por otra parte, en Europa se evidencia la presión de la economía, es decir, la economía del conocimiento. Las universidades deben adaptarse a un modelo global competitivo. También podríamos destacar la excesiva burocratización. Los sistemas de aseguramiento de calidad y acreditación pueden volverse rígidos. También podríamos mencionar los desafíos de internacionalización. Es una tarea de estas universidades atraer estudiantes extranjeros mientras se mantiene la identidad cultural. Y por último sería el impacto de la digitalización. Podríamos decir que la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con la formación humanística. En segundo lugar, segunda pregunta sería la influencia del contexto en la calidad de los sistemas universitarios. En Europa, podríamos decir que Europa cuenta con marcos sólidos como los estándares y directrices en la garantía de la calidad, lo que asegura procesos homogéneos y comparables. En América Latina, avanzan son los principios de las buenas prácticas, la PBP, pero enfrenta dificultades por la diversidad institucional y la desigualdad de recursos. También podríamos mencionar el impacto común, que es la calidad, es decir, que determina la confianza social en las universidades y la movilidad académica. Esto ayuda para la empleabilidad de los egresados. En resumen, la calidad no es solo un sello administrativo, es la base para la educación superior y permite que sea un motor de desarrollo social y económico. Segunda pregunta importante: si yo fuera ministra de Educación en Colombia, impulsaría 3 acciones importantes, que serían fortalecer la financiación pública, cerrar brechas digitales y sociales y reforzar la calidad con pertinencia, es decir, promover estándares internacionales pero adaptados a la realidad colombiana, asegurando que la universidad responda a las necesidades básicas locales para así dar mejor calidad. Mi visión sería una educación inclusiva,
innovadora y con calidad, capaz de transformar un país. Estos desafíos nos muestran que la universidad es más que un aula y títulos, es un espacio de construcción social y como futuros docentes universitarios tenemos la responsabilidad de aportar a esta gran transformación. Gracias. Ahora doy paso pues a la respuesta de mis preguntas. ¿Cuáles son las principales amenazas que abordan los sistemas universitarios de América Latina, de América y Europa? Entonces, bueno, si bien todos presentan amenazas, considero que no todos presentan las mismas amenazas. En América Latina, la mayor amenaza podría ser la desigualdad. Los datos arrojan que muchos jóvenes pobres de zonas rurales no logran terminar la educación media o en ocasiones tampoco logran acceder a la educación superior o culminarla. Entonces ya nos marca pues una brecha y una desigualdad. Adicionalmente, las instituciones tienen poca autonomía. Entonces, hay pocas investigaciones y pasa que la inversión en investigación es muy baja y esto también impacta en la cantidad de personal que está capacitado para investigar. Entonces, pues esta es una de las mayores amenazas. Por otra parte, en Estados Unidos, pues el gran problema no es la inversión. Allí la mayor dificultad puede ser el costo del acceso a la educación superior. Los datos nos indican que acceder a una plaza o a un cupo en la educación superior privada puede ascender hasta $40,000 y con ayudas y becas podría estar entre $9,000 y $11,000. Esto lo que involucra es que se vuelva un privilegio la universidad o la educación superior. Y en Europa el reto principal podría ser lograr que tantos países con sistemas distintos pues funcionen de una manera parecida u homogénea. Entonces, el espacio europeo de educación superior busca unificar títulos, metodologías, pero sigue enfrentando pues como las resistencias culturales y los debates sobre la identidad cultural. Entonces, si bien presentan amenazas diferentes, creo que no importa en dónde se dé, pues en la creación de la educación superior genera la necesidad de una universidad accesible y de calidad. Como segundo punto, ¿cómo ha influido el contexto sociohistórico en el diseño y desarrollo de la calidad de los sistemas universitarios? Yo considero que el contexto histórico impactó y sigue impactando. Bueno, en el caso de América Latina, el pasado colonial dejó desigualdades y esto se sigue identificando, pues, efectivamente en el acceso a la universidad. Y si bien en los años 90 muchos países de América Latina hicieron reformas para ampliar la cobertura y crear sistemas de cualificación, mejoró la calidad, pero siguen habiendo importantes diferencias entre los países. Entonces, esto sigue impactando. En Estados Unidos, el sistema se formó como una mezcla de universidades, había diversidad, flexibilidad, pero fíjense que también desigualdades por estudiar con altos costos allí. Y en Europa la integración política llevó a crear el Espacio Europeo de Educación Superior, justamente, con el Plan Bolonia en el 99, buscó unificar los títulos, las metodologías y fomentar la movilidad, pero no todos los países lo aplicaron de la misma manera y siguen habiendo resistencias culturales, así como las ha existido de manera histórica. Entonces, creo que sigue impactando. Y como último, si fueras ministro de Educación, ¿qué medidas adoptarías para fortalecer la educación superior en tu país, tomando como referencia a otros países? Bueno, teniendo en cuenta que Colombia es mi país de residencia, financiamiento y acceso, justamente para disminuir las brechas de desigualdad, ampliaría becas y créditos condonables para jóvenes, especialmente los de bajos recursos, que es en los que se debería centrar, y invertiría en la calidad de investigación para robustecer pues, la producción de conocimiento en Colombia propio y mejorar la cualificación de los docentes en Colombia. Como punto de referencia tomaría como inspiración los programas como Erasmus para garantizar la inclusión hacia las comunidades minoritarias del país.